Muy buenas tardes, feliz año. Disculpadme que no pueda estar aquí, aunque sea en híbrido, pero de alguna forma en presencial me ha surgido un viaje. Pero bueno, a tan poca distancia ha sido un viaje un poco urgente y de emergencia, pues no quería dejar el tema, que además, aunque haya sido para mí un poco duro, porque al final pensar en el pecado es como lo contrario de pensar en la fe, en lo que creemos. Pero, pero bueno, toca, porque al hablar de la justicia, pues tiene que haber injusticia para de alguna forma poder reivindicar lo justo. Entonces, este tema del pecado estructural, si me permitís que haga mi presentación durante pues, este breve tiempo que me corresponde, me permitís compartir la pantalla, que he preparado una breve presentación, ¿no? Las preguntas eran cómo se encarna el pecado estructural hoy, dónde está el poder hoy. De alguna forma se entrelaza, ¿no? El poder y el pecado, se impone, ¿no? Está poder, no autoridad, sino poder. De hecho, veis el fondo de esta pantalla que he elegido también, que es como una trama de entrelazamiento de redes, que en lugar de ser redes de recoger peces y dar frutos, son redes que nos atrapan, para que vayamos pues, al matadero, ¿no? ¿Qué simulaciones presenta el poder? Manifestaciones, cuáles son las estructuras del pecado hoy, qué poder hay en los márgenes. Estas eran las preguntas que nos planteaba Manu. Y mi idea es, pues eso, empezar un poco recogiendo muy brevemente lo que nos traslada Faust, después pasar a estos tres puntos, tres estructuras que detectaría yo, destacaría yo, y luego buscar estas vías de poder en los márgenes, que yo creo que ese es el punto de la reunión de hoy. Entonces, pues ya entrando en faena para no ser plasta. A ver, el texto que se nos presenta es de 1986, publicado en la revista de Teología Latinoamericana. Por eso está también referencia a la noción del pecado estructural de Puebla y Medellín. Al principio, pues Faust habla de la noción bíblica del pecado del mundo, es decir, no, por supuesto no hay palabra pecado estructural en la Biblia. Eh, pero sí, esa es una categoría que va más allá del pecado individual. Luego hace una reflexión teológica de la que quisiera recoger texto de la página 92, que es justo final de la parte de la noción del pecado estructural en el Puebla y Medellín, para pasar a la reflexión teológica. O sea, es un poco este punto de donde recojo esta cita. El pecado estructural no nace de la nada, ni es antecedente del ser humano, nace del ser humano. Pero una vez nacido se escapa de su control, se convierte en una fuerza autónoma, domina el hombre y hace que no se pueda reducir esta noción al aspecto puramente personal. Y las expresiones que al inicio del texto de hecho nos presenta, y me parecen muy acertadas, son del enmascaramiento y estructuración del pecado. Se trata de como un sistema cancerígeno, ¿no? De las células que se vuelven contra ellas mismas. ¿M? Eh, las redes que atrapan, que he mencionado, nos insensibilizan, nos hacen como, pues eso, ir como el pasto detrás de un pastor que no es el verdadero, ¿no? Haciendo referencia a la parábola del buen pastor, eh, y desviarnos de lo que es nuestro propio destino, eh, que es, ¿no? Buena pregunta, ¿no? Bueno, el caso es que sabemos lo que no es, ¿no? Que es este pecado, ¿no? Entonces, también, que es un poco el teólogo que estaba estudiando recientemente aquí en Austria, el Michael Vogt, que habla del pecado estructural como noción que permite aligerar la conciencia personal del pecado individual. Me pareció bastante controvertida esta frase, por eso la he recogido, porque es verdad que por un lado pues somos conscientes de que hay ciertos condicionamientos que van más allá de nuestra libertad personal, es decir, no somos libres absolutamente, sino dentro de nuestras áreas de influencia.
Pero es allí, ¿no? En estas áreas que tampoco debemos reducir a un simple, pues mira, yo soy una marioneta, sino en estas áreas debemos, pues eso, luchar a muerte para desde estas grietas donde estamos, cada una en nuestra parcela, ¿no? Un poco también hablando orgánicamente, cada uno desde nuestra parcela, desde nuestra célula, mm, pues no nos volvamos contra nuestra propia salud, ¿no? Como humanidad, pero no solo como humanidad, sino como humanidad y todo con el medio ambiente y lo que nos rodea. ¿M? Entonces, de allí destacaría yo tres áreas que son actuales de estas estructuras de poder, que sería el poder político, poder social y poder epistemológico, ¿no? Y estas estructuras de poder que se vuelven estructuras de pecado, estructuras que nos enredan, que nos descolocan, que también nos distraen, ¿no? Nos dispersan, que sería dentro de este poder político, pues el modelo capitalista, después eh, el problema ecológico que hay, ¿no? Y luego la ignorancia, que es también un estudio muy interesante de Gail Polhouse Jr., sobre esta área de poder, ¿no? Pensemos en todos los algoritmos, en Google, en Big Data, eh, en los medios de comunicación social. Ya no hablo ni de redes sociales, sino pues todo el acceso al conocimiento más o menos general, más o menos fragmentado que tenemos tanto en la academia como en el mundo, ¿no? Como ciudadanos y como teólogos. Entonces, estas tres áreas se destacaría como este pecado, y sitios de poder y estructuras de pecado hoy, bajo el denominador común de lo imposible. Porque si hablamos de este poder político y de esta estructura del pecado que se manifiesta en el modelo capitalista, al final se trata de que como sociedad nos es imposible imaginar otro sistema de reparto del capital laboral, ¿no? O sea, al final somos esclavos con un contrato de trabajo, ¿no? No depende realmente nada de nosotros, ni siquiera ahora las huelgas, ¿no? Vemos lo que se ha debilitado nuestro estatus, ¿no? Colectivo como trabajadores en cuanto valedores de la fuerza laboral, ¿no? Del capital, ¿no? Por un lado, y siguiendo un poco esta premisa, pues a nivel ecológico parece que es imposible satisfacer, y eso es muy importante, esta premisa de, o sea, de qué contexto hablo, ¿no? Yo no hablo, lamentablemente, la experiencia no me ha podido llevar a pues, Asia, África o América del Sur, donde las bolsas de pobreza son mayores, pero hablo de contextos incluso de nuestros mundos o nuestro mundo donde vivimos pues como privilegiados, ¿no? Hablamos al principio del curso como los privilegiados de que podemos, ¿no? Reflexionar sobre teología, cosa bastante inútil, ¿no? A nivel pragmático y pues estamos en las universidades o en las comunidades, o sea que digamos tenemos eh, cubiertas nuestras necesidades eh, básicas, pero hay personas, o sea, hay muchas más personas a las que nos gustaría, o sea, no nos gustaría que ninguna, ¿no? No tuviera acceso a estos privilegios que nosotros, pero al ser privilegio quiere decir que los demás no tengan, ¿no? Entonces, eh, eso hace, ¿no? que claro, que no nos podemos imaginar un mundo en los que no se explotara los recursos de manera para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? De dos, tres, cuatro ordenadores, dispositivos móviles, calefacción, qué sé yo, ducha diaria, agua corriente, coche, pues eso, ropa de marca, de cierta calidad, por decirlo de alguna manera, etcétera, 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 ¿no? Y luego una tercera área, ¿no? del poder, que sería el poder epistemológico, ¿no? que es esta imposibilidad de conocer
realmente cómo es la realidad, dónde está el problema, cómo diagnosticar correctamente, ¿verdad? Estas estructuras, este cáncer, ¿no? ¿Es el hígado o es que es metástasis del pulmón, etc.? ¿No? Que además esta autora que el Paul House que he mencionado habla de esta triple manifestación, ¿no? Estas tres personas o tres máscaras, ¿verdad? Hablando también en trinitario, ¿no? Tres máscaras de la ignorancia, ¿no? La ausencia del problema, o sea, ciertos problemas que, pues eso, como no nos podemos imaginar otro sistema, otras maneras, pues no existen. Luego invisibilizar las experiencias que existen, ¿no? De opresión, de trata, de prostitución, de eh, explotación, de abuso, etc., ¿no? Y resistencia a la ignorancia como medio de opresión, esta también me pareció muy aguda, desde esta nuestra posición de privilegiados, académicos, expertos, ¿no? De privilegiar al logos a esta sabiduría que a veces son incultas o para discriminar es el doxa ese, ¿no? La opinión, ¿no? de los tertulianos, pues nos aferramos a logos y cortamos el trigo con la cizaña, ¿no? Volviendo a las parábolas de Jesús, ¿no? Entonces este poder, este pecado estructural, ¿no? Que no todo poder es malo, porque este poder, pues eso, es un poder de sanación o un poder de cancerígeno. Y en este problema sistémico, ¿no? En teorías complejas hay que preguntarnos, hay que hacer preguntas al sistema, ¿no? Y es la forma de explotar, de hacerlo explotar, ¿no? Entonces, este poder enmascara bajo la imposibilidad, ¿no? El denominador común de estas tres áreas, de estas tres estructuras, es esta imposibilidad, ¿no? La fatalidad del destino, la impotencia que siente uno de poder cambiar algo más allá de su pequeño, ¿no? Mundo, ¿no? Mi cuadrado. ¿M? Entonces, las actitudes que genera tanto en los teólogos, ¿no? Como en las personas pues, de a pie de calle, ¿no? La desesperanza, falta de sentido, simplemente sigo la corriente, sigo la rueda, ¿no? Defiendo, ¿no? mi parcela porque no puedo más, ¿no? Son como ratas, ¿no? Que huyen o como en los campos de concentración, ¿no? Bueno, que cada uno lucha por un trozo de pan, ¿no? Y allí estos mártires, ¿no? Son este testimonio, ¿no? De pensar fuera de los marcos, ¿no? Y eso es un poco eh, lo que quiere decir esta pregunta, ¿no? Del poder en los márgenes, ¿no? Para desarrollarlo un poquito ahí allí. Veis que he invertido un poco el orden. Primero he empezado con el tema del poder social, con todo el tema ecológico, para después pasar al político y epistemológico. Justo estas navidades vi la serie este Yellowstone con Kevin Costner, muy naturalista, muy fuerte, hasta agresiva, pero eh, creo que refleja muy bien justo este principio de la tierra que es propiedad de todos, por lo tanto nadie es su dueño y por la que hay que luchar a muerte para dejarla pues, lo más vivible, habitable posible. Y eso no se hace, como también se sugiere en la serie, porque hay como cuatro modelos que presenta la serie, ¿no? El modelo capitalista, pues los ricachones de Nueva York y de California, pues quieren venirse a pasar frescoreta, ¿no? En el parque natural, montándose un aeropuerto de 52 puertas y haciendo de aquellas montañas pues eh, su, es- su escape de fin de semana, ¿no? Del calor en su jet privado a la pista de esquí, básicamente. O sea, una visión absolutamente total, utilitarista. Luego tenemos el segundo modelo de los indígenas, que esto era su reserva. El tercer modelo, que es el del rancho, el cowboy, el vaquero de toda la vida, que tiene unos latifundios a la antigua y que está em,
en desaparición aquello y luego pues tenemos los poderes políticos pues que por alguna razón también van fluctuando, progresando y no ven el bien en la tierra, sino solo en 6.000 puestos de trabajo que harán que los que ya viven allí pues se empobrezcan. Porque se trata de puestos de trabajo precarios, subida de precios, etc. etc. Y cómo pues, los protagonistas de estos cuatro intereses que están entrelazados luchan a muerte y cuál es el desenlace de la película, o sea, de la serie, que es el último capítulo, ¿no? De quién la gerente, pues que mantenga esta promesa de no venderla, ¿no? O sea, no venderla a cualquiera, ¿no? No, no vale todo, no vale todo. Y no vale, eh, o sea, el lucro, el lucro, ¿no? Ni el capital en sí, sino lo que realmente trae a largo plazo, ¿no? Y en este sentido, pues este teólogo moralista Vogt recoge, ¿no?, la visión de la ética de la responsabilidad de Max Weber y de la ética intergeneracional de Hans Jonas para recordar eh, esta justicia correctiva, ¿no?, distributiva, correctiva, contra la culpa colectiva, ¿no? Y lanzar esta visión, ¿no?, del principio del tiempo, identidad y responsabilidad e interdependencia frente a ese modelo de aceleración y visión del progreso eh, que pues, es reflejo de este modelo capitalista explotador, ¿no? A ver, el ejemplo más reciente, vuelve Trump al poder y con la chequera a comprar Groenlandia. Entonces, pues los gobiernos que gerentan, ¿no?, Groenlandia, pues tendrán que eh, decidir sobre el futuro de este petróleo y futuro de Groenlandia y de alguna manera el futuro de de cuánto va a medir o sea, los mares, la altura del mar y cuánta superficie se quedará bajo el mar, ¿no? Y a esto ya los arquitectos están pensando en las casas flotantes, o sea, hay solución para todo, ¿no? Como que buscamos salvación porque hay pecado, generamos pecado para que haya solución. Y esto es el problema estructural. Entonces, claro, ¿cuáles serían esos márgenes epistemológicos? Explorar estos nuevos problemas que salen, nombrarlos, considerarlos, aunque las personas que las presentan no sepan expresarse en nuestros eh, patrones, ¿no?, o nuestras metáforas o analogías o lógicas. Entonces, yo sigo convencida, y eso es lo que quisiera compartir con vosotros, ¿no?, que este poder en los márgenes mm, es donde se empodera, ¿no?, de estas grietas en el sistema se pueden dar, ¿no?, que se da en los casos médicos del cáncer, ¿no?, que cuando alguien cambia radicalmente su visión, sus patrones mentales, su práctica de vida, hay casos en que el cáncer remite porque se asusta, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí estas minorías sociales son clave de esta levadura en la masa del poder en los márgenes de agrietar el sistema. Eh, ¿No? Por ejemplo, en Austria, en Alemania, resulta que la mayor minoría social son los discapacitados, con un 15%. Las prostitutas, los cuerpos traficados, los negros, los queer, los trans, los 7% de, de sociedad que son queer y trans y que parece que los seguimos discriminando o obviando como si no existieran, ¿no? Hablamos de las estructuras eh, o hiperrepresentamos, por el contrario, ¿no?, que eso es otra, ¿no?, este problema de la ignorancia, ¿no? Los pueblos indígenas, ¿no? ¿Cuál era la solución de Yellowstone, ¿no? ¿Quién puede gerentar la tierra garantizando su cuidado sin simplemente venderla, ¿no? Campesinos, las ONGs, los extranjeros, ¿no? Todo lo diverso que haya
es precisamente el poder en los márgenes y este es nuestro lugar como teólogos y teólogas, ¿no? Y aunque esto requiera que desarrollemos la capacidad de gestionar la incertidumbre, o sea, ya se acabó lo del sueldo fijo, funcionariado, eh, bueno, esto ya lo sabemos como teólogos, pero ¿qué significa funcionariado y nuestros sueldos fijos, pues en nuestras posiciones? ¿No? ¿Qué significa para mí, ¿no? Vivir en la intemperie? ¿No? Es cierto, ¿no? Que el mundo no necesita otro pobre, ¿no? Por lo de los votos de pobreza y tal, ¿no? Pero se trata de recuperar esta actitud del exilio que a veces es forzado, ¿no? Y que nos hace olvidar, ¿no? Olvidarnos de estas seguridades que buscamos, ¿no? Bueno, esta era mi pequeña reflexión. Siento haberme enrollado. Una vez más, pues disculpad mi ausencia. Gracias por escucharme y también confío en vuestro feedback y que ya me contará Manu cómo ha ido. Pues, muchísimas gracias y paso la palabra a los compañeros. Un fuerte abrazo.